¿Se imaginan gastar hasta 2 millones de pesos en publicidad y marketing de una película y tener el mismo impacto que una película que gastó 10,000, 20,000 o 30,000 pesos? Pues bueno, eso es una realidad para muchísimas películas que reciben el Eficine Distribución. ¿Qué es el Eficine Distribución? Es un estímulo fiscal que ya va a cumplir casi 20 años, en donde las distribuidoras o a veces también las productoras meten sus proyectos a evaluación y pueden llegar a recibir o pedir hasta 2 millones de pesos. No todos piden el máximo, habrá unos que dependiendo del proyecto, el tamaño, deciden pedir 300,000, 1 millón, millón y medio o hasta dos. Son muchísimas las películas las que aplican este estímulo y se aprobarán entre 20 y 30 proyectos cada año. Estos 2 millones son para que las productoras o distribuidoras armen una estrategia, generen un tráiler, una imagen, alfombras rojas, puedan hacer vallas publicitarias, imprimir pósters, tener mayor presencia, etc, etc. Obviamente habrá ejemplos muy positivos de películas que gracias al Eficine lograron un impacto muy grande y le sacaron el mayor provecho. Pero la realidad, sobre todo si uno se asoma al anuario estadístico de cine mexicano que hace el IMCINE año con año, hay muchísimas películas que, habiendo tenido esa oportunidad, hacen casi los mismos espectadores que películas que se lanzaron de la forma más independiente en 5, 10, 15 salas, con prácticamente publicidad de redes sociales y no mucho más. Ojo, no estoy diciendo que el Eficine de distribución no sirva, sino que quizá por una cuestión de mentalidad, de que nos han puesto a competir entre nosotros, los cineastas mexicanos, hay muchísima información que no obtenemos de la oficina de distribución y que si todos colaboráramos de alguna forma compartiendo cierta información, dado que es recurso público, podríamos tener muchísimos datos que nos ayuden a mejorar poco a poco como industria a nivel general las estrategias de publicidad y enfocar hacia dónde hacer mejor el gasto. A estas alturas y después de casi 20 años ya tendríamos 300, 400 o 500 películas estrenadas con ese apoyo y sería muchísima información invaluable para poder hacer deducciones, cruzar ciertos datos y quizá ir viendo ciertas tendencias de dónde el gasto genera mayor impacto. ¿Dónde está el público que va al cine? ¿Dónde lo puedes atraer? El IMCINE sí pide y hay una auditoría tras el uso del recurso que las empresas entregan, en qué se gastaron cada peso. Pero lo que no existe es la información pública de acceso para cualquier persona de en qué se gastó, si quieres a grosso modo, a nivel 20% se gastó en impresión de pósters, 20% en generar copias, 30% se fue a publicidad en calles, 15% en entrevistas de radio. O sea, a grosso modo no hay forma en que todos los demás cineastas podamos acceder y comparar datos y empezar a generar estadísticas, tendencias y guiarnos un poco. Es verdad que cada película es un reto y es un reto porque es la temporalidad en la que estrenas, la competencia con la que te enfrentas y a lo mejor no es lo mismo un drama que una comedia, que una película de terror. Tienen muchísimas aristas, pero sí a estas alturas ya tendríamos ciertas cosas que pueden ser muy evidentes, ¿no? Sirve más poner vallas espectaculares o pegar papeles, que también lo he visto mucho, ¿no? Que pegan como pósters en las paredes, hacer una campaña meramente digital, tener presencia en televisión, en los canales más grandes. ¿Qué es lo que más sirve? Tener presencia en televisión no necesariamente es el público que está yendo al cine. Entonces, todo ese tipo de datos ya podríamos empezar a deducir si tuviéramos acceso a ellos. Les cuento, por ejemplo, algo que me tomó por sorpresa hablando con Showbiz en redes, que es un referente en la publicidad de cine en este país, eh, que poner los trailers en el cine no genera el impacto que yo pensaba. Yo nunca he tenido una película que tenga trailers en Cinemex y Cinépolis pasando y yo juraba que a lo mejor era una posibilidad, ¿no? Si lográramos que las películas mexicanas se pasaran sus trailers en muchísimos cines, generaría mayor impacto. Y resulta que la gran mayoría de la gente, no tus amigos cinéfilos que van cada semana o cada dos, la gran mayoría de la gente va pocas veces al cine al año, una vez cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces, si pones el tráiler
en el cine, mucha de la gente, la gran mayoría de la que está ahí sentada, no va a volver a pisar el cine en semanas o meses. Para ese entonces tu película ya estrenó y ya salió. Entonces es un impacto a lo mejor especializado, pero va sobre muy poquito público, unas cuantas personas sentadas en una sala, contrario a publicidad que podría quizá estar en el metro, en espectaculares en la calle, en ciertas zonas. Eso, y estoy que aseguro muchísimos cineastas no lo saben, y porque lo he conversado con ellos, si pudiera tener mi tráiler en los cines, resulta que no es tan importante. Y si yo obtuviera en algún momento oficina de distribución, a lo mejor hubiera pensado primero, ok, metamos el tráiler de mi película en los cines, y que es un gastazo que no me va a implicar mayor beneficio. Ese tipo de cosas son cosas que podríamos ya saber a estas alturas a niveles generales. Algunas personas cuando platico esto me han contraargumentado que la razón por la que no es tan pública la información, ¿no? Digamos que no está concentrada en una base de datos que cualquier cineasta pudiera consultar, es porque de alguna forma se revelaría el know-how de las distribuidoras, de cómo emplean los recursos para sus mejores estrategias. Y bueno, uno, ¿cuál know-how? Si el barco se está hundiendo, estamos en crisis, por más que se estrenan películas mexicanas, parece que los números en general no son nada buenos, con o sin el oficina de distribución. Entonces yo creo que es más bien, si todos colaboramos, si todos compartimos datos, a grosso modo, ni siquiera estoy diciendo que las auditorías de todo, ¿no? Sino las cuestiones de los rubros principales. Tuvo 1 millón de pesos, ¿en qué porcentaje se gastó en qué cosas? ¿Y cuáles fueron los resultados de eso? Es muy común en Estados Unidos que escuchemos a cada rato cuánto costaron las campañas publicitarias de esas películas, pero aquí en México nunca sabes cuánto costó la campaña publicitaria de ninguna película mexicana. Y yo creo que allá comparten los datos porque saben que conociendo las estrategias de los otros se puede mejorar como industria en general. El ejercicio de la distribuidora no es nada más cómo se gastó el dinero. Hay muchas cosas que aporta la distribuidora y que es su know-how específico. Cómo la vende, asesorar la campaña, cuál va a ser el póster, cuál va a ser el tráiler, qué plazas le va a buscar porque piensa que le funcionan mejor al público que cree que va a ir a ver esta película. También hay muchas distribuidoras que funcionan como una especie de sello de calidad, que gente las busca porque saben que las distribuye. En fin, el rol de la distribuidora es mucho más grande que los datos específicos del gasto de un recurso público en la publicidad. Y si somos honestos, o sea, una distribuidora mexicana estrena al año, si bien le va 8 películas, a veces 10, las más grandes, pero la mayoría son unas cuantas y las casas productoras ni se diga, en un buen año estrena dos, pero la mayoría estrena una película cada 2, 3 años. Es decir, si mantienen la información a nivel interno, nunca va a ser suficiente información para poder cruzar datos y mejorar estrategias, y más al ritmo que va cambiando esta industria. Ya para cuando estrenaste 10 películas como casa productora pasaron 2 décadas, ya es otro el mercado, ya cambió todo. Si por lo menos estamos teniendo la información de 30 películas al año, de cómo ejercieron un recurso público, cómo lo emplearon, pues podemos ir comparando. Si hay 2 películas o 3 en 2, 3 años que son similares, se estrenaron en una época del año más o menos parecida, y las 3 tuvieron 1 millón de pesos, bueno, esta se lo gastó en una estrategia meramente digital, esta en no sé qué, su campaña duró 5 meses y fue súper acotada y le tuvo un impacto buenísimo, y la otra, su campaña duró 3 semanas, pero fue atascadísima, ¿qué resultado tuvo? Todo eso no lo sabemos. Y además sería una forma de hacer el eficine distribución con un impacto más allá de los directamente beneficiados. Si a esta información accedemos todos los cineastas que no ganaron el eficine distribución, también es información para nosotros para saber qué vamos a hacer con nuestros 15, 20 o 25 mil pesos que podemos gastar para estrenar nuestra película. Nos ayudan a todos como industria esa información a ser mucho más eficaces nuestros gastos y nuestras estrategias. El mismo Showbiz me decía que muchas veces pues a él le toca lidiar con los productores, con las distribuidoras, etcétera. Los cineastas también son muy tercos con las ideas que traen de lo que creen que es mejor para su película y no escuchan a la gente que está mucho más metida en lo que es la publicidad. Pero si tuviéramos datos, estadísticas, etcétera, sería también mucho más fácil cambiar de ideas. Por ejemplo,
Yo creo que las alfombras rojas como las conocemos hoy en día y del tamaño que se pueden hacer para el cine mexicano no tienen el efecto que uno piensa y además suelen ser bastante caras, las, digamos, las más tradicionales con alfombra, celebridades, cámaras, un wall atrás pegado gigantesco para que todos... Pues, es un gastazo y realmente uno ya no escucha a posterior al día, salvo que sigas a la gente que hizo la película en redes, te enteras, pero no sé si tienen el impacto que uno cree o que tenían hace 10 o 15 años. Es buena idea gastarse 150, 200 mil pesos o más, hay unas que se gastan más en un evento así. A lo mejor si los dedicaras solo a campaña digital, resulta que más gente aparece en tu función. No sé, es una hipótesis. No sabemos nada porque esa información no se comparte. Ahora, no creo que sea tan complicado generar esa información porque todas las distribuidoras o productoras, dependiendo quién haya aplicado al fondo, tienen que pasar por una auditoría y entregan el informe al IMCINE. Entonces es realmente tratar de condensar la información a nivel, quizá la misma empresa podría reducirlo a ciertos rubros con un cuestionario prehecho para que pueda compararse fácilmente los datos y cruzar y empezar a cruzar la información y generar estadísticas. Lo podría hacer alguien, bueno, en el IMCINE a veces están igual saturados, pero alguien dentro del IMCINE podría empezar a generar esa información. Ya generan el anuario estadístico, que es seguro una chambota, es agregar un poco más, pero también es cómo piden esa información. Ya lo pueden pedir desde la convocatoria para que tenga cierta uniformidad y puedan generar esos datos que nos ilustren ya en el criterio de cada... O sea, nada más es para que podamos deducir quienes vamos a estrenar una película. Dar esa información no se revela ninguna estrategia, ningún know-how, estrategia más allá de gastos, ¿no? Pero sí nos puede dejar muy claro, nosotros podríamos comparar si está buena la imagen, el tráiler, todo lo que hicieron, pero por lo menos ya sabemos que en eso se gastaron tanto, que no les impactó nada irse a poner vallas en el metro, o que sí, todo eso. Con solo esos detalles creo que podríamos generar un cambio. Obviamente, el panorama ideal es que se regule toda la exhibición, distribución y todo ese rollo que llevan en pleitos desde los 90 tratando de arreglarlo y que bueno, hay muchas presiones y muchas dinámicas por las cuales no se ha logrado del todo. Pero a corto plazo tenemos esto, el Eficine, y ya está casi todo ahí, es solo compartamos información. No estamos compitiendo entre nosotros. Si el barco se hunde, no estamos compitiendo entre nosotros. Tenemos que colaborar para sacar el agua y ya ir creciendo. Y a todos nos conviene tener datos generales porque las distribuidoras y las productoras podrán mejorar en dónde gastan qué. Sus propias películas no son información suficiente para perfeccionar sus métodos y sus estrategias. Los datos sí les van a ayudar y serán mejores distribuidoras y mejores productores. No todas las películas son igual de fácil de vender, no todas van a conectar con públicos grandes, pero reitero, sí debería haber una diferencia sustancial entre las películas que reciben 1 millón, 2 millones de pesos para publicidad y las que lo hacen así, 10,000, 15,000 o 20,000 pesos. Si no estamos viendo diferencias sustanciales, como es el caso de la gran mayoría de las películas, entonces algo se está haciendo muy mal y tenemos que compartir esa información para que dejemos de repetirlo. 20 años haciéndolo no está jalando algo bien. Hay que cambiar de estrategia y solo vamos a poder cambiar de estrategia si compartimos información. Si seguimos gastando a ciegas este gran estímulo, que es realmente una oportunidad de oro para quienes lo obtienen, vamos a seguir empantanados un rato. ¿Ustedes qué opinan? Leo sus comentarios, qué ideas tienen. Creo que lo primero que hay que empezar a hacer es a socializar este tipo de cosas para que haya lluvia de ideas, por lo menos. Esto es un arranque, a lo mejor estoy diciendo ideas como muy vagas, pero seguro hay mejores y la cosa es que se discutan y que se escuchen, sobre todo en quienes pueden tomar decisión en el asunto. O si ustedes son del ámbito de la distribución, exhibición, a lo mejor están viendo algo que yo no estoy viendo y podrían complementar, pero de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Les recuerdo que pasen a darle like y a suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo este tipo de videos.